Hola a todos, hermanos de batalla, y sean bienvenidos a este nuevo vídeo sobre reseñas de novelas de Warhammer 40.000. Regresamos con novelas de la herejía de Horus. Hoy voy a comentar el libro número 40 de la saga, Corax, escrito por Gav Thorpe. Cuenta con poco más de 380 páginas, y como todas las novelas, desde la número 21, viene con anglicismos. He seleccionado esta novela para comentarla justo en este momento, porque la novela Faros tiene abundantes conversaciones muy interesantes y quería comentar una de ellas en el vídeo que voy a preparar. Sin embargo, en mi gran falta de decisión, no me decanté aún por seleccionar un fragmento de conversación en concreto. Y en lo que me decido, vamos a comentar otra novela que, aunque esté más adelantada en el orden de publicación, cronológicamente no afecta en absoluto al transcurso de la herejía. Y justo esta novela, Corax, me la habéis dejado escrita en algún comentario anteriormente. Y además, tenemos a la Guardia del Cuervo algo abandonada en la herejía de Horus. Y sé que la 19ª Legión y su primarca tienen bastantes seguidores en el universo de Warhammer 40.000. Por desgracia, la mayoría de la información que nos narran durante la herejía sobre esta legión es en forma de relatos en los libros de antologías. Así que vamos a comentar esta novela para todo aquel que le interese leer sobre Corvus Corax y su legión. Eso sí, antes de continuar quiero decir que me he saltado novelas que voy a comentar, como lo son Faros, Los Ángeles de Caliban y El Pretoriano de Dorn. Son novelas que en orden de publicación son anteriores a Corax, pero como he dicho, cronológicamente hablando, la trama no se verá afectada si leemos Corax antes que las novelas que he nombrado antes, así que vamos a comentar esta novela primero, que también tengo que reconocer que me apetece hablar del Rey de los Cuervos. Bien, pues esta novela es un tanto diferente estructuralmente hablando al resto de novelas de la herejía, aunque es cierto que encontraremos alguna otra más que se le parece, ahora lo comentaré mejor. En su contenido no encontraremos una trama lineal, sino que son relatos o historias cortas de la Guardia del Cuervo, escritas todas por Gav Thorpe. Así que no encontraremos un dramatis personae al comienzo del libro, sino que lo haremos antes del comienzo de algunos relatos. Y como he comentado, la novela estructuralmente no sigue una trama lineal. Para los que hayáis leído el libro de los Hermanos de la Serpiente o hayáis visto el vídeo que hice hace poco, la trama sigue una estructura similar a esa novela. En este caso, en la novela Corax encontraremos 6 relatos. En ellos nos van a narrar los sucesos posteriores a la novela de El asedio de Deliverance, unos cuantos años después de esa novela, narrándonos diferentes escaramuzas en las que se verá involucrada la Guardia del Cuervo y su primarca, en la característica guerra de guerrillas en la que está inmerso, para hacer el mayor daño posible a Horus Lupercal y las legiones traidoras antes de llegar a Terra. Y como es lógico, su impacto sobre la trama principal de la herejía de Horus es bastante pequeño. Las legiones quebradas apenas tienen poder después de Istvan V, y en este caso, la Guardia del Cuervo, aunque esté unida, apenas cuenta con 4.000 astartes, algo insignificante comparado con el poder de Horus Lupercal y sus aliados. Así que esta no es una novela imprescindible para el trasfondo del lore, nos la podemos saltar perfectamente. De hecho, para los que les guste la Guardia del Cuervo y Corvus Corax, la novela de El asedio de Deliverance es mucho mejor en mi opinión. Al menos a mí me gustó infinitamente más que esta. Sin embargo, como cada uno tenemos afinidad con una legión diferente, siempre solemos querer leer novelas donde nuestra legión favorita son los protagonistas, y por ese motivo he decidido hacer vídeo de esta novela, del mismo modo que también he tomado la decisión de hacer vídeos un poco más adelante de las novelas de Cygnus Prime y Próspero en Llamas, para los seguidores de los Ángeles Sangrientos y los Lobos Espaciales. Pero no me quiero desviar del tema, así que continuamos con la novela Corax. Cronológicamente, la novela está ambientada varios años después del asedio de Deliverance. La legión de la Guardia del Cuervo lleva años hostigando a los traidores, liberando planetas conquistados por los renegados y rompiendo sus líneas de suministros. Es una novela que sucede al mismo tiempo que muchas otras, en esa franja de tiempo en la que los traidores se dirigen a Terra, y termina cronológicamente al mismo tiempo que la novela número 53, Muerte Titánica, con la batalla en el sistema Beta Garmon. Así que sí, tenemos mucho relleno en el tramo final de la herejía de Horus. Muchas novelas con historias que ocurren al mismo tiempo, sin una relevancia significativa. Sin embargo, muchas de ellas sí que merecerán la pena leerlas. Tenemos que recordar que la herejía de Horus se prolongó durante aproximadamente 7 años estándar, y en el momento de esta novela ya estamos en el tramo final de la guerra civil, en esos últimos años.
Durante la reseña de la trama voy a centrarme en narrar la situación en la que se encuentra Corvus Corax y la Guardia del Cuervo en este momento de la herejía de Horus. Al tener varios relatos con tramas diferentes en la novela, no quiero hacer spoiler de ninguno de ellos. Y mucha información de la Guardia del Cuervo la obtendremos en los libros de antologías. Y tengo que reconocer que algunos de esos relatos me gustaron mucho más que los que han incluido en esta novela. Al menos en los relatos de los libros de antología, en mi opinión, algunos de esos relatos tienen información más importante y relevante que los que aparecen en la novela Corax. Como por ejemplo, cómo fueron rescatados del planeta de Istvan V después de la masacre, incluso cómo combatieron en los momentos finales. Voy a indicar algunos de esos relatos por aquí, por si alguien tiene interés por conocer en qué libros muestran relatos interesantes con información complementaria de la Legión del Rey Cuervo. No obstante, ahora vamos a pasar a comentar la reseña de la trama, y al final sacaré una conclusión personal, dando mi opinión de lo que me ha parecido. Vamos con ello. En este vídeo voy a hablar de la novela Corax, escrita por Gab Thorpe. La trama está ambientada en el milenio 31, unos cuantos años después de la masacre de Istvan V. La Guardia del Cuervo, la 19ª Legión, se ha unificado alrededor de su primarca y ha emprendido una guerra de guerrillas en forma de venganza contra los traidores. Corvus Corax, el Señor de los Cuervos, se niega a regresar a Terra y esperar a Horus tras los muros del Palacio Imperial junto a su hermano Rogal Dorn. Ese no es el estilo de hacer la guerra de Corax. En cambio, se ha propuesto hacer el máximo daño posible a Horus y sus aliados. Para que cuando los traidores lleguen a Terra, que llegarán, Corax sabe que así será, que es inevitable, al menos lleguen lo más debilitados posible. Para cumplir ese objetivo, la Guardia del Cuervo es la legión más efectiva de todas. Ataca y desaparece. Con ese sistema, Corvus Corax privó a los traidores de multitud de líneas de suministros, a la vez que liberó decenas de planetas imperiales de las garras de la corrupción. Horus lleva años conquistando grandes franjas de la galaxia de forma implacable, anexionándose incontables mundos a su causa. Y durante todos esos años, en contra del instinto de venganza de muchos de sus hijos, Corvus Corax se mantuvo firme en su férreo plan, liberando muchos de esos mundos, devolviéndolos al camino imperial. Y todo eso lo hizo en un momento muy duro para él. El Señor de los Cuervos estaba al límite de su aguante. Su legión estaba casi destruida. Apenas contaba con unos 4.000 efectivos, y se reducía con cada enfrentamiento que tenía con los traidores. Eso, sumado al tremendo desgaste que supuso las mutaciones genéticas en su intento de reconstruir la legión, había hecho mella en la psique del primarca. Hasta que llegó un aviso inesperado. 2 sistemas importantes estaban siendo atacados. En uno de ellos, el Rey Lobo, en su camino a destruir a Horus, se encontraba al borde de la derrota a manos de los traidores en Yarant 3. Y al mismo tiempo, en otro punto de la galaxia, en el sistema Beta Garmon. Este sistema ocupa la única ruta viable, la más directa, hacia el sistema solar, hacia Terra. Y Horus se encuentra con todas sus fuerzas allí. Perder Beta Garmon significa que Horus tiene vía libre directa para llegar a Terra sin nada que se interponga en su camino. Sin embargo, el Imperio, en un último intento por frenar a los traidores, ha congregado en Beta Garmon un inmenso ejército con la esperanza de obtener la victoria. Corvus Corax debe elegir: seguir con su guerra de guerrillas, ayudar a su hermano Leman Russ, o enviar a lo que queda de su legión al sistema Beta Garmon y enfrentarse a Horus en una última batalla. Y de ese modo, obtener una honorable muerte por la gloria del Imperio y del Emperador. La novela tendrá como protagonistas en los 6 relatos a diferentes miembros de la Guardia del Cuervo, cada uno de los relatos con diferentes misiones o escaramuzas, teniendo todas en común el plan de Corax de infiltrarse tras las líneas enemigas para hacer el máximo daño posible desde las sombras.
El Primarca nos mostrará su lado más vulnerable psicológicamente hablando. La traición y los sucesos posteriores han golpeado a Corax de una forma para la que no estaba preparado. De hecho, le dejó tan afectado y sediento de venganza por la traición que nunca sería capaz de perdonarlo, y en el final de la herejía de Horus, con los traidores derrotados, aproximadamente un año después, abandonó Deliverance con rumbo al Ojo del Terror, en una cruzada de venganza eterna, y nunca más se volverá a saber de él. Curiosamente, sus últimas palabras registradas antes de desaparecer fueron «nunca más», que son las palabras que están escritas en la portada de este libro como segundo título. La novela no tendrá acontecimientos importantes para el trasfondo de la herejía de Horus. Será una novela para mostrarnos lo que está sucediendo con la Legión de la Guardia del Cuervo, mientras el resto de la galaxia se moviliza para la batalla final. La novela servirá también para que conozcamos aún más a Corvus Corax y a algunos de sus hijos, buscando que el lector empatice con una legión que ha sido derrotada y está luchando por seguir siendo importante de algún modo. Y con Corvus Corax, en este sentido, nos mostrará muy bien sus pensamientos y su personalidad. La Legión de la Guardia del Cuervo no es de las que más me gustan. Su forma de hacer la guerra es diferente a otras legiones, y su estilo no va mucho conmigo. Sin embargo, su Primarca me cae muy bien. Tiene una personalidad un tanto más humana que el resto de sus hermanos, quizás debido al pasado que vivió en Lycaeus, la que ahora se conoce como la Luna de Deliverance, el hogar de Corax. El Señor de los Cuervos es un Primarca un tanto sombrío, casi pareciera que encajaba más en el bando traidor. Además, es bastante fuerte, casi acaba con la vida de Lorgar, y yo, a diferencia de muchos fans, no tengo a Lorgar Aureliano como el más débil de los Primarcas. Ya demostró su poder contra titanes y contra poderosos demonios en la disformidad. Y Corax lo superó con creces en la batalla de Istvan V. Tiene gran habilidad. El Señor de los Cuervos es increíblemente veloz en combate, mucho más que sus hermanos. El único Primarca comparable en agilidad a él era Konrad Kurth, y casualmente, de apariencia, son muy parecidos. Así que con todo esto, es un Primarca del que sí me gusta bastante leer sus historias. Como curiosidad, en esta novela veremos un asunto interesante sobre los lobos espaciales. Y es que la Guardia del Cuervo sufrió las consecuencias de la manipulación del código genético para la creación de nuevos marines espaciales por parte de la Legión Alfa, lo que provocó tener un buen número de astartes con malformaciones, con apariencia de bestias mutantes, pero totalmente racionales y leales a la 19ª Legión y a su Primarca. Esto podría provocar, y provoca, desconcierto y rechazo en el resto de legiones astartes leales al emperador, que tienen conocimiento de la existencia de estos astartes modificados. Y una de esas legiones serían los lobos espaciales. Para no variar, los hijos de Fenris, siempre haciendo amigos entre las legiones hermanas. Y esto me lleva al asunto del Canis Helix, de la Legión de los Lobos Espaciales, que no deja de ser paradójico, ya que es una falla genética que causa malformaciones en los astartes de la Legión de Leman Russ, provocando mutaciones que pueden llegar a transformarlos en los llamados Gulfen, y quién sabe si en algo más. Ya sabéis, como dice el dicho, no hay lobos en Fenris. Y en esta novela veremos ambas fallas genéticas de ambas legiones, protagonizando cara a cara momentos muy interesantes, tanto en conversaciones como en acción. Como veis, la novela no se centrará únicamente en el propio Primarca, sino también en un buen repertorio de personajes, dando gran importancia a los rapaces, los astartes mutados de la Guardia del Cuervo y algún que otro capitán, como Agapito y su hermano Brainy. Y como ya he comentado, de estos, junto a su Primarca, conoceremos un poco más en profundidad su personalidad, en uno de los momentos más difíciles del Primarca y su legión, mostrándonos una novela un tanto psicológica en muchos aspectos, haciendo que empaticemos y vivamos la desesperación de una de las legiones quebradas en vista de su oscuro futuro. La verdad es que podría seguir hablando del Primarca Corvus Corax largo rato. Es un Primarca que me gusta bastante, no tanto su legión como he comentado. Eso de atacar y desaparecer no me causa demasiado sentimiento de poderío intimidatorio, como pueden causarme otras legiones leales, como los Ángeles Oscuros, los Ultramarines o los propios Lobos Espaciales, que a estos sí que los veo en bloque como una gran y poderosa legión. Aunque quizás esa sensación me lo dé por el hecho de que la Guardia del Cuervo fue de las peor paradas en la masacre de Istvan V. Sin embargo, es cierto que su sistema de combate, aun sin encontrarse maltrechos, siempre fue más un sistema de guerra de guerrillas, usando el sigilo y el ataca y desaparece.
No obstante, la personalidad de Corax y la de muchos de sus astartes me parece muy interesante y sí que disfruto bastante leyendo sobre ellos. Ahora vamos a pasar a comentar lo mejor y lo peor que tiene la novela, y después sacaré una pequeña conclusión de la misma. Lo que más me ha gustado es que podemos profundizar en la psique de un Primarca y una legión destrozada, empatizando con cada uno de ellos, mostrándonos que la herejía de Horus es mucho más grande de lo que parece a simple vista, afectando a infinidad de frentes y dejando secuelas muy importantes en diferentes lugares. El otro punto positivo que le saco es que volveremos a ver a la Guardia del Cuervo y a Corvus Corax siendo los protagonistas en una novela de la herejía de Horus, en vez de verlos únicamente en relatos cortos en novelas de antologías. Para los que les guste esta legión, tener más presencia en los libros es algo importante y positivo. Lo peor que tiene la novela, en mi opinión, es que está estructurada en relatos con muy poca importancia o relevancia y no en una historia más grande y elaborada que pueda aportar algo interesante al trasfondo de la herejía. A mi parecer, eso resta bastante a una novela que con ese título prometía ser algo mucho más grande. Gav Thorpe parece que no le puso muchas ganas a esta novela. Su narrativa no es muy buena, y es una pena, porque El Señor de los Cuervos, después de la novela de El asedio de Deliverance, podría haber tenido una historia mucho más interesante que la que le dieron. En conclusión, esta novela no es de las mejores de la herejía de Horus. Su estructura hace que pueda resultar aburrida en algunos momentos y no nos enganche como lo hacen otras novelas al no tener una trama interesante. A mí personalmente no me suele gustar leer novelas de este estilo, estructuradas de este modo, con relatos. Sin embargo, esto es muy subjetivo, pero lo comento como opinión personal. No obstante, a mi parecer, Corvus Corax se merecía mucho más. Es un gran personaje y me hubiera gustado verlo con una trama un poco más elaborada. De hecho, también me quedé con ganas de ver en esta novela al personaje Nikona Sarrowkin, o como se pronuncie. A mi parecer es el mejor personaje de la Guardia del Cuervo y uno de los mejores espadachines de toda la herejía de Horus. Su presencia podría haber mejorado bastante la novela, dando un poco más de juego a la trama, ya que tiene una gran personalidad y bueno, siempre anda metido en algún lío. Sin embargo, y aunque mi novela favorita del Señor de los Cuervos sea El asedio de Deliverance, para los que tienen gran afinidad con la 19ª Legión, la novela Corax es lectura obligatoria, como lo son los relatos que iremos encontrando en las novelas de antología. Y sin más dilación, hermanos de batalla, espero que este vídeo os haya gustado y os haya animado a leer la novela en caso de no haberlo hecho. Para mí ha sido un placer comentarlo, y nos vemos en el próximo vídeo de novelas de Warhammer 40.000. Hasta pronto.